Muy bien. Bueno, yo creo que algunas personas impactan nuestra vida, ¿cierto? Bueno, a mí una de esas personas que me impactó fue Charles Spurgeon. ¿Sí lo han oído nombrar? El gran predicador, tremendamente usado por Dios, de esos que hizo historia. Pero lo que a mí me impactó es cómo él conoció del Señor, porque en sus biografías cuentan cómo simplemente él fue un día a la iglesia y ese día justo que él escogió para ir por primera vez, cayó una nevada ya terrible, terrible, terrible y el pastor no pudo llegar. Él no pudo llegar a la reunión, así que se levantó una persona muy humilde, era un zapatero y él fue el que compartió como la palabra ese día, el que trajo como el mensaje, así como uno siente esa responsabilidad de no puedo dejar que la gente se vaya sin recibir nada. Y yo creo que así como algunos lo hemos vivido en alguna ocasión, él lo sintió y él se levantó y él compartió una palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y esa fue toda su predicación, todo su énfasis. Él decía: eso es lo que Dios quiere hacer. Si usted es un hombre, mire al Señor hoy, mírelo a Él y sea salvo. Mujer, mire al Señor y sea salva. Y así lo enfatizó y ese fue el versículo que Dios usó para cambiar la vida de este hombre. Fue el versículo que le marcó su vida, el que lo transformó. Tanto fue el impacto que aun cuando él murió pidió que en su lápida pusieran ese versículo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y yo creo que Dios tiene formas en que Él nos habla y una de las formas que Él tiene es a través de una palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? La palabra yo la puedo recibir a través de mi lugar secreto, cuando yo estoy orando, cuando yo estoy buscando al Señor, cuando yo estoy allí con Él. Él me puede dar una palabra, pero también Él puede usar ¿a quién más? A una persona, ¿cierto? Él puede usar a alguien, un profeta, alguien que Dios le guía y me da una palabra y la desata sobre mi vida. Él tiene maneras en que nos habla. Pero la palabra cobra un valor súper importante en nuestra vida cuando queremos oír realmente a Dios. Yo creo que la palabra tiene un poder para transformar, un poder para revolucionar todo lo que nosotros somos y hacernos nuevos. Y yo creo que es precisamente eso lo que Dios quiere que nosotros vivamos, el poder de ser transformados por una palabra. ¿Cuántos quieren disfrutar de ese poder, cierto? Entonces esa es la palabra que vamos a compartir hoy. ¿De qué vamos a hablar? Muy bien, de la palabra que transforma. Ese es el reto. Decirle al Señor: bueno, aquí estoy. Yo quiero ser de los que busquen esa palabra, de los que busquen esa palabra que va a transformar mi vida. Porque no es solamente que usted se siente, venga estos días, qué chévere, y 724, sino que usted salga de aquí con cosas que usted pueda aplicar cada día. Y que una de esas sea: yo voy a buscar una palabra que transforme mi vida, que transforme el lugar donde yo estoy. Que sea una palabra dada por Dios, inspirada por Él, que me mueva algo diferente, que haga algo en mi vida. Porque la palabra tiene poder para transformar mi vida. Dígalo, la palabra tiene poder para transformar mi vida. Amén. Entonces vamos a ver la palabra. Jonás 1, versículo 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. Entonces, ¿qué vemos en esta palabra? Nos habla de un hombre. ¿De cuál hombre nos está hablando ahí Dios? De Jonás. Ese hombre, Jonás, escucha la palabra donde Dios le dice específicamente que tiene que hacer algo. Le da un mensaje claro. Tiene que ir a un lugar que se llama Nínive. ¿Y qué tiene que ir a hacer allá?
a proclamar una palabra que Dios le ha dado, ¿cierto? ¿Y él qué hace? Cuando él le dice esa palabra, cuando el Señor se la habla a Jonás, ¿qué hace Jonás? ¿Ah? Simplemente él menosprecia la palabra. Jonás no es de los que se levanta y dice, sí, voy a ir a Nínive, voy a correr allá y voy a compartir la palabra. No, Jonás es de los que se queda tranquilo, se queda quieto y simplemente calla, no lleva la palabra a Nínive y empieza, yo me imagino que Jonás es confrontado y que él empieza a pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y en ese estar pensando qué va a hacer, decide huir, decide irse de ahí, decide yo no voy a hacer caso a esa palabra. No sé, yo creo que él no le gustó para nada la palabra que Dios le dio. Yo creo que él no amaba a Nínive. Y él no quería llevar una palabra a ese lugar. Él simplemente hizo lo que a él le parecía. ¿Qué hizo Jonás? Lo que a él le parecía. Entonces, espérenme que voy a buscar aquí en la palabra, Jonás. Entonces vemos aquí cómo cuando el Señor le dice a él que él vaya y pregone contra esa ciudad, que su maldad ha subido delante de él, Jonás se molesta, ¿cierto? Jonás no le gusta esa palabra. Yo creo que es de esas veces que Dios le manda a uno una palabra, pero uno no está de acuerdo con esa palabra. No es la que uno se agrada, no es la que uno dice, uy, qué palabrota. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué si Dios declara algo sobre una ciudad y escoge a alguien como Jonás? ¿Quién era Jonás? ¿Ustedes saben quién era Jonás? Jonás era un profeta. Jonás era un profeta, o sea, Dios escogió a un profeta para hablar sobre una ciudad, ¿cierto? Porque a Dios le interesa la gente que habita en una ciudad, Él ve todo. Entonces escoge justo a un profeta de Él para que Él le lleve un mensaje. Y ese mensaje donde hablaba de la maldad de ese lugar que había subido al tope, ¿qué hizo Jonás con ese mensaje? Dijo, no quiero ir a darlo. ¿Por qué él sentiría tanto rechazo por ir a Nínive, que era el lugar? Porque Nínive era donde vivían los que le hacían la vida imposible a los de su ciudad. Entonces él los detestaba. Es como decir, aquí roban, aquí atracan, aquí hacen daño, pero vaya y predíqueles a ellos, vaya y muéstreles a ellos que yo voy a hacer algo. Uno cuando dice, bueno, tan espiritual, tan profeta, tan lleno de Dios, pues ¿qué más va a querer? Que Dios haga algo con ellos. Pero una cosa piensa Dios y otra piensa uno con sus pensamientos y argumentos humanos. ¿Sí o no? Dios tiene algo en mente, pero uno muchas veces se cree más sabio que Dios. Entonces simplemente él dijo, yo voy a sacarle el cuerpo a Dios, porque yo no quiero que ese lugar se salve, no quiero. O sea, él no estaba mirando el todo, pienso yo. Él no estaba mirando todo lo que podría pasar si esa gente cambiara. Sino él estaba mirando que era gente que no merecía ninguna misericordia, merecía el juicio de Dios. Así que dijo, yo me voy, yo allá no me aparezco, y escogió irse al otro extremo de donde estaba Nínive. O sea, si Nínive quedaba allá, le escogió irse para allá, para Tarso, y emprendió su viaje. ¿Por qué? Porque para él esa palabra no era de su agrado, entonces la menospreció, la tuvo en poco. Entonces uno encuentra ahí a un Jonás que está así tan fresco, se evade todo. Dice la palabra en el versículo 3 que Jonás se levantó, que huyó a Tarsis, que halló una nave que partía para allá, en Jope, y pagó su pasaje, entró en ella y se fue con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, fíjense en lo que está pasando con Jonás. Él va y busca entonces una nave. Entonces muchas veces nosotros menospreciamos la palabra, muchas veces nosotros la tenemos en poco. Entonces
Aquí está lo que les acaba de leer. Cómo cuando nosotros menospreciamos la palabra, nos rebelamos a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Como cuando menospreciamos la palabra, nos exponemos a que Dios tenga que hablarnos de otra manera para hacernos entender su propósito. ¿Ustedes creen que eso le pasó a Jonás? Sí, no se equivocan. Porque cuando estaba en la nave, ¿qué hizo Dios? Mandó una tormenta, pero de miedo, y ese mar se enfureció, estaba embravecido. Y ese barco se movía, pero de una manera impresionante. Yo creo que todos en ese barco sintieron miedo, menos Jonás. Jonás estaba fresco. Yo creo que él había vivido como la lucha de lo que iba a hacer, ahora estaba cansado. Así que, ¿qué hizo Jonás? Se fue a la parte de abajo del barco y ¿a qué se dedicó? A dormir. Y ahí estaban todos los que no conocían al Dios de Jonás clamándole a su Dios. Cuando se encontraron con Jonás que estaba dormido, entonces le dicen: despierta, dormilón, clama a tu Dios para que no nos venga algo peor. Y él se queda ahí tranquilo, pero ellos ¿qué hacen? En ese tiempo echaban suertes. Yo me imagino que la suerte serían con dados. ¿Sí? Me imagino que echarían los dados, porque eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ustedes no lo ven ya en el Nuevo después de que escogen a Matías, porque ya tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero en ese tiempo echan las suertes y le preguntan al Señor: bueno, Señor, ¿por quién ha venido todo este mal sobre nosotros? O sea, ¿quién es el causante? Entonces, cuando mandemos los dados, muéstranos quién es. ¿Y a quién cree que apuntó esos dados? A Jonás. Entonces ahí quedó al descubierto. Entonces le preguntaron: ¿usted quién es? Entonces fue cuando él dijo quién era. Les habló del Dios, el Dios en el que yo creo es el creador, como lo veíamos ahorita con toda esa exposición y ese video, ¿cierto? Es el creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso. O sea, le está diciendo: yo soy de ese que hizo todo, y el que tiene todo esto alborotado, ese es mi Dios. Y entonces ellos le preguntan: ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué hiciste? Entonces él dice: yo huí de la presencia de mi Dios. O sea, él le cuenta a ellos: yo huí de la presencia de mi Dios. O sea, fijémonos que cuando nosotros menospreciamos la palabra, no solo estamos dejando a un lado a la palabra y teniéndola en poco, sino que nos estamos apartando de Dios. Porque a veces uno puede decir: ay, yo no quiero que me pase la de Jonás, entonces ¿para qué me pongo a buscar tanto una palabra que tal no me guste como él? ¿Sí? Uno puede pensar así: ¿qué tal no me guste y después me venga algo bien bravo porque no hago lo que está ahí? Entonces mejor a metros. Si tú decides a metros, entonces no vas a estar con Dios, porque la presencia de Dios ya no va a estar contigo. O sea, no es tan sencillo de yo simplemente como que tomo de Dios lo que me conviene y lo que no lo desecho. No funciona así. O es todo o nada. Entonces, o es toda la palabra, y es que yo mantenga una relación con Él donde Él me va a hablar, donde Él me va a dar su consejo y yo lo voy a practicar, me guste o no me guste. Voy a entender que hay algo que Él quiere hacer a través de lo que Él me habla. ¿Vamos bien? Entonces, Dios, ¿qué va a hacer cuando tú eres así de sensible? Él te va a transformar. Él te va a transformar, Él va a transformar tu vida. Cuando Jonás menospreció esa palabra, simplemente la tuvo en poco, porque él creería así como muchos: puedo seguir, pero no. Ahí tuvo que reconocer que él estaba huyendo ¿de qué? ¿De qué? No oí. De la presencia de Dios. Dígalo conmigo. Estaba huyendo de la presencia de Dios. O sea que cuando tú le sacas el cuerpo a la palabra y no quieres oírla, también estás huyendo de la presencia de Dios. Y ahí es cuando le dice: bueno, si ustedes quieren quitarse todo este problema encima, la solución no es que manden todos los enseres al mar, es que me manden a mí. Yo soy el problema. Todo esto es por mi causa. Entonces, si ustedes quieren quitarse el problema, mándenme al mar. Y estos hombres empiezan a hacer todo lo que está a su alcance. O sea, ellos son más preocupados por la vida de uno, que es Jonás, que Jonás por la vida de toda una ciudad.
Increíble, ¿no? Porque ellos empiezan a lucharla con todo, pero no logran volver a tierra, no logran calmar nada, no logran cambiar las cosas. Entonces le dicen, Dios, no nos tengas en cuenta eso, se vuelven al Dios de Jonás y le dicen, no nos tengas en cuenta esto, porque nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. ¿Y qué hacen? Lo mandan. Lo mandan al mar. Yo creo que ahí uno mira que cuando uno escoge menospreciar la palabra que Dios le da, no está escogiendo la mejor opción. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos? ¿Cierto? Y yo creo que muchas veces uno no mide las consecuencias de esas decisiones. Yo hablaba con una persona y ella me contaba porque conoce a alguien muy cercano, y me decía, esa persona conoció de Dios, caminó con Dios, pero le pasó algo muy duro para su vida. Y aunque Dios le había hablado, le había ministrado, tenía palabras que Él le había dado a su vida, cuando vino esa tribulación, que fue el que falleció un ser querido, para esa persona esa muerte fue terrible. O sea, murió el hijo y se le acabó la vida. Entonces, ¿contra quién se levantó? Contra Dios. Y se enfureció contra Dios y se rebeló contra Dios y ya no quería nada que fuera relacionado con Dios, ni nada que le agradara a Dios, ni nada que Él aprobara. Entonces lo primero que hizo fue acabar con su matrimonio, pero ahí siguió con una vida que era todo lo contrario a lo que Dios le gustaba. Porque era como su forma de, ya no quiero en nada, ya no creo en nada, menospreciar todas esas palabras que Dios le había dado, porque lo que estaba viviendo no era lo que Él esperaba. ¿Nos pasa a nosotros? ¿Cierto que hay situaciones donde nosotros vivimos no justo lo que esperamos, sino otra circunstancia? Y cuando Él la vivió se llenó de rebeldía, se llenó de rabia, tuvo en poco la palabra, se dedicó a tener toda esa vida disoluta y después de eso quedó con una enfermedad terminal. Y ahora que tiene esa enfermedad terminal, me contaba esta persona, ahora está volviendo recién a Dios. O sea, ¿cuántas cosas nosotros podemos hacer mal simplemente cuando nos resistimos a la palabra que Dios nos ha dado? Cuando no creemos a ella. Así es de que mira al que está a tu lado y dile, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a esa palabra. Yo no sé si es que esto de tomar su tiempito. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando nos volvemos a la palabra? Vamos a permitir que Dios transforme nuestras vidas a través de la palabra. Vamos a dejar que sea una palabra que venga y me transforme. Uno dice, bueno, pero ¿cómo pasó con Jonás? ¿Qué pasó con él cuando lo mandaron al mar? ¿Qué pasó con él cuando ya llegó ahí? ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Qué preparó Dios para Jonás? Un gran pez con una bocota gigante, ¿cierto? Todos decimos que es una ballena, pero la Biblia habla de un gran pez. Pero ese gran pez agarró y ¡pum! Se tragó a Jonás. Dios tenía ese gran pez preparado, o sea, Dios tenía todo bajo control, porque nuestro Dios es soberano, porque nuestro Dios es sobre todo, a Él nada le coge de sorpresa. Él ya sabía lo que iba a pasar y ahí tenía preparado ese gran pez, ya sabía que los marineros lo iban a mandar al agua y preparó ese gran pez. Y cuando uno mira qué pasó con ese gran pez, se va a dar cuenta que ahí, estando en la boca del gran pez, viene la palabra a la mente de Jonás. Y él empieza a recordar esas palabras que él había escuchado. Y empieza a orar los salmos. Empieza a orar la palabra que él había aprendido. Viene a su mente allí en medio de todas esas algas que tenía por dentro, ese pez grande, como él lo escribe ahí en la misma Biblia. En medio de todo ese... Yo me imagino ese lugar profundo donde él se sentía que ya no tenía escapatoria. Ahí que le queda, ahí dice, en mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia invoqué al Señor, como dicen los salmos. ¿Por qué? Porque él está buscando. Pero a mí me gusta mucho porque también
Él declara palabra. O sea, cuando está ahí en el vientre, fíjese cómo es importante la palabra para transformar nuestras circunstancias. Porque cuando Él está ahí, Él puede decir: ahora ya me voy a morir, se me acabó la vida, hasta aquí llegué, claro, me lo merezco por necio, por no haber sido obediente a Dios. Él había podido declarar todo eso, pero Él lo primero que hizo fue orar. Y orar la palabra. ¿Qué hizo? Oró la palabra, pero lo segundo es que Él empezó a proclamar la palabra, a profetizar palabras sobre Él. Eso me impactó mucho, porque Él dice ahí: tú sacaste, dice, bueno, todo el versículo dice: descendí a los cimientos de los montes, o sea, como a lo más profundo de la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, fíjate ahí cómo Él profetiza, o sea, estoy en esta condición, estoy en lo más profundo, siento que la tierra me tragó, pero ahí Él declara, ahí es donde está como lo que trae esa transformación. Cuando nosotros conocemos la palabra, pero también la declaramos, y la declaramos proféticamente, porque Él dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y ahí está hundido. Entonces dile al que está a tu lado: Dios tiene una palabra para levantarte a ti. Dios tiene una palabra para liberarte. Dios tiene una palabra para transformar tu situación, tu vida, no importa tu condición, pero tienes que buscarla. Y cuando tú encuentres esa palabra, ¿qué tienes que hacer? Declararla. ¿Él qué hizo? Empezó a profetizar. A veces Dios también va a desatar palabras sobre tu boca para que tú profetices sobre las circunstancias, para que tú declares. Va a traer a memoria una palabra para que tú empieces ¿a qué? A profetizarla, a declararla sobre tu vida. Tú no te imaginas eso, cómo puede cambiar tus circunstancias, cómo eso trae fe, cómo pasa algo en el mundo espiritual. Y mira qué dice en el versículo 9 del capítulo 2. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces Él está diciendo al Señor: mira, yo reconozco que hice mal. Yo reconozco que fallé, pero yo voy a pagar lo que prometí. O sea, lo que yo ahora te estoy diciendo, que voy a hacer lo que tú me mandes, yo te lo voy a cumplir. O sea, ahí en ese momento, Él no solo profetizó, sino que también Él se comprometió. ¿Ok? Entonces la palabra te genera a ti también compromiso. Un compromiso, no simplemente se queda en algo que tú oyes. Y yo te digo, cuando uno está ahí en las últimas, pues ¿qué más le puede levantar que una palabra? Pero esa palabra, Dios muchas veces me la da, pero demanda de mí algo. ¿Y qué estaba demandando de Jonás? Obediencia. O sea, lo que usted no quiso hacer, después de toda esta vuelta le va a tocar hacerlo. ¿Sí? Sí o sí, se dio toda esta vuelta, se dio este paseo aquí en medio del pez grande, pero ahora sí o sí lo va a tener que hacer. Entonces mira el que está a tu lado y dile: más te vale que hagas caso rápido. ¿Sí o no? Más te vale que hagas caso, ¿cuándo? Rápido. O sea, no seamos como Jonás, no seamos de esos que nos mantenemos alejados de lo que Dios quiere, sino dejemos que la palabra nos transforme. Yo creo que este tiempo, algo que yo viví, es como viví un momento de dificultad, un momento difícil en mi vida, donde yo no sabía qué hacer. ¿Se han pasado por ahí? De esos donde uno ora y uno dice: bueno, ¿y cómo le arreglo esta cuestión? ¿Cierto? Que uno dice: no sé para dónde coger, no sé cómo resolver, no sé a quién acudir. No sé igual si acudo, si voy a hallar respuestas. ¿Sí les ha pasado? Y como que usted se siente que finalmente solo tiene a Dios. O sea, no tiene más. Sí o sí lo tiene a Él. Pero muchas veces en ese momento, cuando uno siente eso, que solo tiene a Dios, Dios empieza a hablarte. ¿Y qué hizo conmigo? Él me trajo a memoria una palabra. Y esa palabra fue como la que desató sobre mi fe. Y Él me trajo la palabra de Lucas 4:18. Que dice que oremos sin desmayar y que le pida uno a Dios: haz justicia de mi adversario. Como la viuda que le decía eso al Señor
día y noche al juez, ¿se acuerdan? Al juez injusto, y que él dice que no le contestó porque le agradara a la viuda, sino porque pronto ya le exasperaba, le contestó. Pero ella logró lo que logró porque fue insistente, porque fue perseverante. Y algo que el Señor me decía en esa situación fue: tienes que orar, y tienes que orar delante de mí esa palabra. Y yo empecé a orar esa palabra, esa palabra, esa palabra, y yo lo declaraba, y todo el tiempo le decía: Señor, hazme justicia de mi adversario. O sea, tú eres el que ves todas las cosas, porque eres juez justo. Y si hay alguien que puede cambiar esta situación y alguien que puede actuar a mi favor, ese eres tú, ¿cierto? Y cuando empecé a orar así, el Señor como que ahí me habló tan claro: es el momento donde tú tienes que guerrear, así como guerreamos ahorita. ¿Sí guerrearon ustedes? Entonces hay momentos donde uno tiene que guerrear y tiene que pelear contra aquello que se está levantando contra uno, y declarar palabra, y ordenar a esos poderes de las tinieblas que se vayan, y desatar el poder de Dios y decretar las palabras que Dios te ha dado sobre ti. Y eso fue lo que el Señor me guió a hacer. Pero como que Él me hablaba: no puedes ser perezosa. O sea, no puedes hacerlo ahí como por hacerlo. Tienes que hacerlo hasta que tú veas que vas a conseguir las cosas. Y eso fue lo que trajo la respuesta: esa perseverancia en esa palabra que Dios me dio, ese declarar conforme a lo que Él me habló. Y eso es lo que va a cambiar también tu vida. Cuando tú tienes una palabra, Él empieza por ti. Uno quisiera cambiar al mundo entero. ¿Cuántos quieren cambiar donde están? ¿Quieren cambiar a las personas? ¿Quieren cambiar nuestras ciudades? ¿Cuántos? Lo han soñado, lo han orado, pero siempre Dios empieza ¿con quién? Con uno mismo, empieza con uno. O sea, como que Él le deja probar primero uno. Primero prueba tú, primero comprueba que sí funciona, primero vívelo tú, primero aprende a agarrarte de una palabra, aprende a reclamarla, aprende a vivirla, aprende a profetizarla, empieza a guerrearla hasta que tú veas que sí sucede algo. Y si no sucede, pues no pares, porque todavía no tienes la victoria. ¿Me hago entender? Tienes que seguir hasta que lo logres. Yo digo, ¿cuántas veces declaran: tienes un cáncer, tienes una enfermedad terminal, ya no vas a vivir más? ¿Cuántas veces uno oye que todo cambia cuando uno se agarra de una palabra? ¿Sí? No morirás sino vivirás. Y esa es mi palabra, y me agarro y la peleo. No es momento de: ay, me voy a morir y me voy a poner a llorar ahí, a esperar que el enemigo venga y haga conmigo lo que quiera. No, es el momento donde yo tengo que pararme firme y tengo que declarar lo que Dios ha hablado sobre mí. Es el momento donde yo no puedo conformarme. Yo digo, cada uno vivimos situaciones, a veces en la familia, a veces en el trabajo, a veces en las finanzas, en lo que sea. Pero lo que siempre tenemos que hacer es aprender que hay una palabra que transforma mis circunstancias. Hay una palabra que transforma mi vida, pero yo no puedo esperar que otro la busque por mí. A veces sí, a veces Dios viene y la manda con alguien, pero yo digo, aún cuando Él la manda con alguien, siempre es confirmación de algo que Él ya te ha hablado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar la palabra. O sea, tienes que buscar una palabra. Eso te toca a ti, buscarla. Nadie la va a buscar por ti. Tú tienes que buscar esa palabra. Después de que tú la encuentres, tienes que meditar esa palabra. Meditar en ella hasta que esa palabra se haga luz para ti, hasta que tú entiendas: mira, este es mi lugar, esto es lo que tengo que hacer. Y luego tienes que tomar esa palabra y empezar a guerrear, a batallar, a declarar, a perseverar, mejor dicho, a pelearla hasta que esa palabra tú la veas realidad. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén, amén. ¿De pura verdad? A ver, los que van a hacer, denme un aplauso así bien fuerte al Señor, como para creerles. Por aquí ustedes no tienen un material de los de I-724 por aquí cerquita. Pásamelo. Ve, tiene hasta para tomar apuntes. Pero aquí tienen varias cosas que ustedes pueden usar. Ustedes pueden encontrar aquí que tiene para aplicar 21 días para que usted genere el hábito de meditar la palabra. ¿Sí vieron eso? ¿Por qué 21 días?
mensajes de las 7 iglesias, ¿cierto? 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque cuando se hizo este material, algo que Dios puso en el corazón fuera 21 días. 21 días que tú pudieras ir a la palabra. ¿Por qué? Porque alguien ha hecho el estudio que cuando tú haces lo mismo durante 21 días se genera en ti un hábito. Ahora, ¿cuántos les gusta el mensaje de Apocalipsis? ¿Cuántos les gusta lo de las 7 iglesias? Chévere. Uno muchas veces dice, uy, a mí me encanta Apocalipsis, me encanta que me hablen de eso. Bueno, toda la meditación está basada en las 7 iglesias. Pero no es lo único, tú puedes mirar mucho más aquí en este material de I724 que se hizo para este tiempo. ¿Ya lo tienen? Bueno, unos pocos, ¿no? Pero el que está ahí invierte en usted. Dígale al que está a su lado, invierte en usted. Invierta, porque eso es invertir en uno. Cuando uno invierte en lo que lo va a edificar, en lo que lo va a levantar, en lo que de verdad le va a generar a uno una visión nueva de Dios, lo va a conectar con Dios. Uno debe, o sea, así como uno invierte en otras cosas, en los zapaticos, en el iPad, en el teléfono y gasta mucho más, pues invirtamos en nosotros para edificarnos. Gracias, Jamie. Entonces, algo que yo quiero es que ustedes puedan ir y aprender y ustedes se pongan ahí el reto. Por 21 días yo voy a estudiar la palabra. ¿Cuánto lo van a asumir? Entonces, tienen que tener eso, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan meditar, para que ustedes aprendan cómo lo voy a meditar, cómo lo voy a usar. A mí me gustó porque también enseñan Letco. ¿Cuántos han practicado alguna vez el Letco? Uy, muchos, muy bien. Súper, eso me alegra mucho. Pero también tiene cómo hacer diferentes tipos de estudios. A veces usted no quiere cómo variar, ¿cierto? Como estudio la Biblia de otra manera, por capítulos, por temas, por personajes. Bueno, ahí va a tener cómo. También le enseña. ¿Listo? Entonces ya sabe, permita que la palabra lo transforme. Muy bien. Bueno, este fue el que ya les dije, que fue el que les leí, que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios, mi oración llegó hasta su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, como que Jonás estaba ahí confrontándose consigo mismo. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. O sea, como que ahí sí o sí él reconoce algo. Dios es soberano para salvar a quien quiere. ¿Sí o no? O sea, él termina así como que cierra con: la salvación es de Jehová. Ahí dijo la palabra que Dios quería oír. O sea, por fin te cayó el 20, dirían algunos. ¿Sí? Por fin lo entendiste. Eso era lo que se trataba. Que tú entendieras que la salvación no es a quien te cae, a ti te cae bien. Es a quien yo quiero salvar. Y mira, ahí cuando él dijo, el Señor dio la orden. ¿Y qué pasaría? Si él dio la orden, ¿qué pasaría? Le dio náuseas a la ballena. ¿Y qué hizo? ¿Vomitó a quién? A Jonás. Yo no me imagino lo rico que olería Jonás. No me imagino cómo debía oler de rico. ¿A cuántos les gusta ir a zonas pesqueras y que huele harto a pescado? ¿Es cierto? Dice, uy, yo no me imagino cómo olía él. Pero así todo estaba vivo. Dios lo había rescatado del sepulcro, como él le dijo. Allí es donde yo encuentro a un Jonás nuevo, a un Jonás que nos muestra precisamente esto, que una vida transformada por la palabra transforma a otros. ¿Sí? Porque ya no es el Jonás que se resiste, ya no es ese Jonás que dice, yo no voy a ir, no quiero, sino ya es un Jonás afinadito. Afinadito por Dios. Ya Dios le puso la mano, ya Dios le habló, así de que ahora lo que él más quiere es hacer lo que Dios le dice. ¿Qué quiere Jonás? Hacer lo que Dios le dice. Entonces mira lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 2, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve duro, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
O sea, ahí ya viene el Señor y le dice, bueno, ¿listo? Otra vez le doy la oportunidad, segunda vez, segundo llamado, vaya a Nínive. Nínive era una gran ciudad, dicen la palabra que tenía más de 120,000 habitantes. Dice que gastaban 3 días de camino en recorrerla. Y él para ir a proclamarla tenía que recorrer eso, caminando. Y él dice, y ahí dice la palabra que tan pronto él le da esa palabra a Jonás, Jonás obedece de inmediato. O sea, ahí sí no fue de rogar. Salió volado. O sea, ahí sí de una se fue porque él aprendió la lección. Él aprendió que no debía ser de esperar, no debía ser de argumentar, no debía ser de discutir con Dios. Y él se va diciendo lo que dice el versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el gran mensaje de Jonás. ¿Cuál fue? Dígaselo al que está a su lado a ver si puso cuidado. ¿Cuál fue ese gran mensaje de evangelización? ¿Cuál fue ese gran mensaje de evangelización? ¿Usted se ha imaginado una tarde de evangelismo y que uno se pare aquí y diga, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos? ¿Ah? Ese fue el mensaje, ese fue el mensaje que él dio. Él no dio más, él no habló ni más ni menos. O sea, tampoco era que estuviera desbaratado, ¿cierto? Simplemente obedeció y fue y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero lo que a uno le impacta es que ese mensaje, inspirado en una palabra de Dios, que nace del corazón de Dios para un pueblo, hace lo que Él determina que haga. Porque esa gente se volvió a Dios, o sea, esa gente creyó. No puede decir uno, uy, sí, ellos como que mejor dicho temblaban cuando veían a Jonás, viene Jonás, uy, quién sabe qué nos va a decir. No, ellos le creyeron a Dios, ellos temblaron a la palabra de Dios. Ellos tuvieron lo que Jonás no había tenido, un respeto tremendo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, para ellos oír esa palabra fue decir, Dios mío, o sea, Él nos está diciendo lo que va a hacer. Y aparte de eso nos está diciendo cuánto plazo nos da para cambiar. O sea, más claro no nos lo pudo decir. O sea, para ellos fue tremendo el impacto de las palabras de Jonás en sus vidas. Todos se volvieron a Dios. Todos, o sea, desde el más grande hasta el más pequeño empezó a buscar a Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 3, dice, y los hombres de Nínive ¿creyeron a quién? ¿Creyeron a quién? A Dios. O sea, ellos dijeron, uy, no, necesitamos volvernos a ese Dios. Y proclamaron ayuno. O sea, se volvieron a Dios en ayuno, en oración, en gemir. Se vistieron de cilicio, que era como ponerse un costal de esos bien tiesos. Usted imagínese, ya no la ropa suavecita, sino esa que raspa, horrible. Ellos se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían oído lo que Dios iba a hacer. Y mire, el mismo rey, ¿qué le dice a la gente? Le dice, ¿quién sabe si volverá el Señor y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Así que vuélvase entonces. Él mandó que pusieran a ayunar hasta los animales. Imagínense, el mismo rey se vistió de cilicio, el mismo rey quitó sus ropas de gala, el mismo rey le dijo al pueblo que se convirtiera a Dios con todo su corazón y dejaran sus malas costumbres y que ayunaran aún los animales, o sea, que el duelo lo vivieran hasta los animales. O sea, ¿sería que sí estaban arrepentidos? ¿Cierto? O sea, uno ve en todo eso una transformación en su vida. Yo creo que ahí se dio la mayor evangelización que uno ha visto, o sea, los mejores resultados de una evangelización, ¿cierto? O sea, que uno proclame una palabra y todo el mundo se convierta. O sea, desde el mayor hasta el menor, no importa el rango, la posición, el dinero, no importa los títulos, todos, ¿qué hicieron? ¿Todos qué? Se convirtieron al Señor. ¿Cuántos anhelan una evangelización así? ¿Con esas palabras? No, ¿cierto? Pero uno sí anhela un cambio. ¿Por qué? Cuando tú eres transformado por Dios, tú te vuelves un instrumento, ¿para qué?
para transformar a otros. Él fue transformado, Dios lo usó para transformar a otros. Cuando yo fui en una ocasión a otro país, estaba predicando un hombre que se llama Reinhard Bonnke, y él es alemán. Y él estaba contando su testimonio. Él es un hombre muy, muy usado por Dios actualmente. Pero él nos contó cómo el fuego de Dios empezó a arder en su corazón, cómo Dios empezó a transformarlo, cómo él empezó a recibir palabra de Dios que prendió su vida de una manera asombrosa. Y que lo que más él quería era arder para Dios y empezar a proclamar su palabra a otros. Pero a esos otros no eran los de su nación, él es alemán. Y Dios no le puso alemanes frente a él, sino le puso africanos. Entonces él decía africanos, negritos, tan diferentes a él, él es bien blanco. Y su familia se opuso. ¿Qué te vas a ir allá? O sea, ¿qué vas a ir a predicarles a ellos? Estás loco. O sea, de por sí para ellos fue toda una locura nomás que él se volviera a Dios. Pero este hombre le creyó a Dios, le creyó la palabra que él le había dado. Dios le dio una palabra y le dijo, yo te voy a usar en África. Y allá es donde tú tienes que ir, tu mensaje es para ellos. Así como le dijo a Jonás para Nínive, tienes que ir y proclamar. Él se fue allá. Hoy en día son millones. Si tú miras las campañas de él, son millones que se convierten. Millones que conocen a Dios. Y a mí me gusta mucho lo que él dice, que como su reto es despoblar el infierno para llenar el cielo. El Señor le estaba diciendo, mira, tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. ¿Y cuántas veces Dios nos dice a nosotros lo mismo? A veces venimos a la iglesia, nos gusta lo que Dios hace con nosotros, nos acomodamos a que Él nos conteste nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero Dios tiene un corazón más grande y no solo nos ve a nosotros, ¿cierto? Él ve lo que pasa fuera de estas cuatro paredes, Él ve la gente que está viviendo el dolor, Él ve la gente que está sufriendo, la gente que no tiene una respuesta porque no conoce a Dios. La gente que está tambaleando, Él se duele de la violencia que ve en nuestra ciudad. Él se duele de ver las cosas que están pasando en nuestra nación. Él se duele de la corrupción que hay. Él se duele de la gente que es, yo digo, como esas niñas yo veía en la revista que salieron varios rostros de personas que han sido afectadas o quemadas con ácido. Una tiene el rostro totalmente cubierto, solo tiene la boca así que se le ve. Yo decía, Dios mío, o sea, alguien que haga eso simplemente es peor que matar a una persona. Peor, o las otras personas con su rostro desfigurado. Yo decía, ¿cuánto le dolerá eso a Dios? Ver cómo ha aumentado la violencia, los abusos sexuales. Toda la pornografía y todo lo que eso despierta, la inmoralidad. O sea, ¿y qué necesita Dios? ¿Qué es lo que Él quiere levantar? Aquellos que sientan esa carga en su corazón, que su casa no sea una más que tiene la indiferencia que tiene la gente de afuera, sino que en su casa Él encuentre gente que se va a poner en la brecha, que va a orar por lo que está pasando, pero que también se va a levantar para hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes son de la casa de Dios? ¿Ustedes van a ser usados para transformar? ¿Ustedes se han dejado transformar por Dios? ¿Creen que Dios todavía tiene más que hacer? Sí, cuando uno se expone a la palabra, Dios le muestra, todavía no acabo contigo. Siempre que tú te expones a la palabra tiene el poder para transformar. Pero tienes que exponerte a ella. Cuando Él te transforma, tú vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y si no te pasa, entonces dile al Señor, ayúdame para ver a través de tus ojos y ser un instrumento para transformar vidas. Amén. Para transformar ciudades, para transformar naciones. Amén. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cómo lo va a saber Dios que sí lo van a hacer? Porque me dicen amén, 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 amén. ¿Cómo Dios lo va a saber? Pregunto, ¿cómo? Cuando ustedes salgan de aquí y ustedes empiecen a darle a la palabra ese lugar que corresponde. Cuando ustedes agarren, voy a generarme el hábito y todos los días voy a meditar. Si para hacerlo empiezo aquí con el material de I724, lo voy a hacer. Pero después de ahí hay un reto de seguir 21 semanas meditando la palabra y ahí también está cómo hacerlo con los nombres de Dios.
¿Sí? O sea, tú vas a tener cómo y justo terminamos para la convención. O sea, yo quiero es que tú entiendas, hay tanto que Dios te quiere dar, hay tanto en lo que Él te quiere usar, pero el tesoro está en la palabra. Y tú tienes la oportunidad de encontrarlo, tienes la oportunidad de escudriñarla y tienes la oportunidad de que Dios la haga vida en ti. Amén. Y te transforme. Así de que ponte de pie. Y yo quiero que hoy tú mires al Señor y tú dejes que Él haga esa obra en ti, que Él te hable, que Él te ministre, que Él toque tu corazón, que tú le pidas a Él que esa palabra de Él tome una relevancia en tu vida. Yo no sé cuándo fue la última vez que Dios te habló. No sé si te ha hablado hace años, o si te ha hablado reciente, o si nunca te ha hablado a través de la palabra. Yo no sé tu condición, pero tú sí conoces tu corazón. Pero ya es la oportunidad para que tú mires a ese Dios. Si es de que vas a olvidarte el que tienes a tu lado, vas a meterte solo con Dios y vas a traer esa presencia suya a tu vida. Y vas a tomarte un tiempo para mirarlo a Él, un tiempo para decirle al Señor cuánto tú necesitas conocerlo, cuánto necesitas tener una relación con Él. ¿Cuánto necesitas que esa palabra venga a tu vida y te sea revelada? Te sea revelada esa palabra para que tú seas transformado por ella. Hoy míralo a Él y pregúntate si has tenido una actitud de simplemente tener en poco la palabra. Si de verdad en tu vida esa palabra ha tenido un lugar. Si tú eres de los que todos los días, así como alimentas tu cuerpo, también alimentas tu espíritu, como lo hacía Job, que dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida, más que mi comida. Hoy pregúntate si de verdad tú alimentas tu espíritu con la palabra, como te alimentas, como alimentas tu cuerpo. Hoy mira al Señor, hoy dile: enséñame a amar tu verdad, enséñame a amar tu palabra, enséñame a encontrar en ella esos tesoros. Abre mi entendimiento y revélame esos tesoros escondidos, porque anhelo ser transformado por tu palabra. Anhelo transformar a otros, transformar mi ciudad, transformar mi nación, transformar otras vidas, el lugar donde tú me has puesto, exponiendo lo que tú me hables. Esa palabra que tú me hables, esa palabra venga a mi vida. Hoy dile a Él, pero yo quiero que lo hagas de verdad, que levantes tu voz, que abras tu boca y que lo busques a Él y le digas: Señor, necesito que esa palabra tuya haga algo en mi corazón, haga algo en mi interior, que yo simplemente no sea de los que leen pero ni se acuerda de lo que leyeron.